pasamos directamente al tema de hoy, que es explicar los procesos de inflación y desinflación, centrándonos en Estados Unidos y en Europa después de la pandemia, en los años 2021, 22, 23 y parte del 2024, que es cuando hacemos esta presentación. Nos vamos a basar en las ideas del informe de Génova sobre el estado del mundo, que en 2023 se lleva a cabo, y en el que participan economistas como Verónica Guerrieri del Booth School y Lucrecia Resling de la London School of Economics, que son las economistas que estudian este tema particularmente. Entonces vamos a ver primero algunos hechos, luego vamos a ver el modelo que presentan y por último las recomendaciones de política monetaria que se desprenden de su modelo. En cuanto a los hechos que se quieren explicar, pues el primero y más básico es la inflación que empieza a surgir en el año 2021 después de los confinamientos durante la pandemia, y que tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto es un hecho. Y el segundo hecho es que la inflación subyacente se va manteniendo más en el tiempo. La inflación general va bajando a partir de 2023 y luego 2024, es decir, que sube rápidamente pero también baja rápidamente, y la inflación subyacente es como más permanente, tiende a permanecer más tiempo, y eso hay que explicarlo. Y lo segundo que se quiere explicar es que la recuperación en Europa haya sido más lenta que en Estados Unidos. En Estados Unidos, como vemos en este gráfico, se vuelve a las tendencias prepandémicas mucho más rápido en cuanto a consumo e inversión que en Europa. En Europa parece que todo ha ido más lento para volver a sus niveles de prepandemia. Entonces, si vemos la explicación básica de por qué se produjo esta inflación primero y desinflación después, tiene que ver con los shocks negativos de oferta que golpean las economías. No es que las fuerzas de demanda no hayan tenido importancia, pero la fuerza que ven como dominante y principal son esos shocks negativos de oferta. ¿A qué tipo de shocks se refieren? Por un lado, a los shocks de la energía. Vemos en el gráfico como los precios de la energía, del petróleo, del gas natural se disparan. Es un shock de oferta importante, pero hay otro igual de importante, que son las disrupciones que se producen en las cadenas de suministro, los cuellos de botella. Y vemos en el gráfico una medida del estrés que sufren las cadenas de suministros, como se dispara también a partir del año 2021. Esto tiene que ver, entre otras cosas, porque la demanda se desplaza mucho de servicios. No se puede ir a restaurantes, no se puede ir al cine, y el dinero se utiliza para comprar bienes. Entonces se compran mucho más bienes, hace falta muchos más barcos para transportarlos, y las cadenas de suministro sufren este estrés. Esto por un lado. El segundo punto importante en su explicación es que estos shocks de oferta tienen efectos desiguales en distintos sectores de la economía en cuanto a inflación. Es decir, que no se puede hablar solo de la inflación general, sino la inflación por sectores. Es decir, que la respuesta de la inflación es muy heterogénea. Para verlo sencillamente, imaginemos un cambio en el precio del petróleo, pues no afecta igual al sector del transporte, donde los costes suben muy rápidamente y la inflación sube más rápidamente, que a un sector como el de los servicios médicos, donde esa inflación de servicios médicos, esa inflación es mucho más lenta, no se ve afectada tan rápidamente y tan intensamente por una subida del precio del petróleo. Esto está en el corazón de su explicación, que los shocks negativos de oferta afectan de forma distinta a distintos sectores, y esto se ve confirmado por sus estudios econométricos. Cuando hacen análisis con los shocks de oferta negativos que ha habido en los últimos años, en un periodo largo de tiempo, cogen muchos datos, lo que ven es que las respuestas son muy diversas y muy heterogéneas según los sectores. Y eso lo recalca más si lo comparan con un shock de demanda, en que hay una política monetaria expansiva, se demanda más cosas en todos los sectores, y
y la inflación es mucho más homogénea. No hay tantas diferencias entre sectores, puede haber algunas diferencias, pero no tantas diferencias. Esto lleva, por lo tanto, a que cuando las economías sufren estos shocks negativos de oferta, la inflación es distinta en distintos sectores, luego hay cambios importantes en los precios relativos. Los precios de algunos bienes, por ejemplo del transporte, pues suben mucho y los precios de la salud suben mucho menos, entonces hay cambios importantes en los precios relativos y eso también lo miran en los datos, en los estudios económicos y lo confirman los datos, que estos shocks llevan a cambios importantes de los precios relativos. Y un último elemento de su explicación es que las economías tienen rigidez de precios. Es decir, no solo importa la estructura, esa input-output de las economías, de que hay distintos sectores, como lo que producen unos sectores pues va a ser un input para otros sectores, sino importa también que los precios son rígidos. Las empresas les lleva un tiempo desde que sufren un aumento de costes hasta que terminan aumentando los precios. Eso va a ser también importante. Luego, si pasamos al modelo, necesitamos un modelo, el que van a utilizar, pues el que haya varios sectores y haya algún tipo de shock de oferta. Van a utilizar dos sectores, un sector A, que es el sector de los servicios, y ese sector de los servicios utiliza como inputs para producir el trabajo y bienes intermedios que produce el sector A. El sector A es el sector de las manufacturas y lo que utiliza como input son el trabajo y una materia prima que va a ser el petróleo. Luego, la estructura de costes es distinta entre estos dos sectores y eso va a estar a la base de la distinta respuesta en la inflación. ¿Por qué? Porque cuando hay un aumento del precio del petróleo, que es lo que van a utilizar como variable exógena que hace que sufren las economías, que ese shock negativo de oferta va a ser una subida del precio del petróleo. Afecta primero al sector B de las manufacturas, porque suben sus costes y ahí la inflación subirá más rápidamente, hay una primera ola de inflación. Pero luego, igual de importante, es la segunda ola de inflación y es cuando el precio de los bienes de la manufactura suben y pasan a utilizarse como bienes intermedios en el sector de los servicios, y entonces en esa segunda ola es el sector de los servicios el que, retrasado en el tiempo, de forma más lenta, pero sí terminan subiendo los precios y termina habiendo una inflación de servicios que por otra parte es más duradera, tarda más en desaparecer. En este modelo, por lo tanto, la ecuación básica es una ecuación de inflación. La inflación de un sector determinado va a ser la suma de tres componentes, depende de tres cosas. Por un lado, la inflación que ha habido en el pasado. Hay una cierta inercia de la inflación pasada que influye en la inflación presente. Segundo, la inflación que se espera para el futuro. La inflación, hay expectativas sobre el futuro y si se espera una mayor inflación en el futuro, pues va a incidir la inflación presente, pero depende también de un tercer componente que es esencial en nuestra explicación y es la diferencia entre los costes marginales, los costes en un sector y el precio en ese sector. Y eso multiplicado por algún tipo de factor que nos refleja, que captura el hecho de que los precios son rígidos en la economía. Luego, con esta ecuación lo que vemos es que cuando hay algún tipo de shock de oferta, en el sector de las manufacturas, que sus costes están formados por el trabajo y por el precio del petróleo, si sube el precio del petróleo, esos costes van a subir enseguida. Entonces, esos costes van a subir enseguida y eso con el tiempo se traducirá en un aumento de los precios en las manufacturas y será esa primera ola de inflación. Si lo vemos luego al revés, cuando el precio del petróleo baja, también rápidamente irán bajando los costes en las manufacturas y habrá una desinflación más rápida. Pero luego está esa segunda ola de inflación que tiene que ver con la inflación en los servicios. Entonces, la inflación en los servicios, si vemos ese componente de costes en los servicios menos el precio en los servicios, el coste en los servicios tarda más en subir porque llega cuando sube el precio de los bienes intermedios que utilizan como input
los bienes intermedios de las manufacturas. Como las empresas, hay cierta rigidez de precio, las empresas de manufacturas tardan un cierto tiempo en trasladar los costes a precios. Y una vez las empresas de servicios tienen ese precio más alto, también esos costes más altos, también les lleva un cierto tiempo en subir sus precios. Luego, por eso y por esta razón, los precios en la inflación en los servicios, los precios en los servicios tardan más tiempo, están retrasados en el tiempo en subir. Pero cuando suben son más permanentes. Aunque vuelva a bajar el precio del petróleo, esos bienes intermedios ya no cambian de precio y se mantiene esa inflación más tiempo en los servicios. Y esto está en el corazón de la explicación que dan estas economistas. Por un lado, los shocks de oferta negativos tienen efectos distintos en las manufacturas y los servicios, y el mecanismo básico que explica que la inflación en los servicios se postergue en el tiempo y sea más permanente, pues tiene que ver con esta explicación que hemos dado. Esa diferencia que hay entre precios marginales y precios en cada sector, y que las empresas tarden un cierto tiempo en trasladar sus costes a sus precios, es decir, que haya una rigidez en esta economía. Si lo vemos gráficamente, vemos por un lado lo que dice el modelo, lo que prevé el modelo, y por otro lado la realidad. Entonces, en cuanto a la inflación, en el modelo se ve en la línea roja que el precio de las manufacturas sube más rápidamente y luego también baja cuando hay un shock del petróleo, cuando aumenta el precio del petróleo. En cambio, en amarillo, en rojo lo que vemos es el precio de los servicios, que sube más lentamente, tarda más trimestres en subir, pero una vez sube tarda más tiempo en bajar, es decir, tiene un componente más de mayor permanencia. Estas son las dos olas que prevé el modelo, y si vemos al lado los datos econométricos de la realidad, pues tiene mucho que ver con la inflación que sube más rápido en unos sectores, pero sube mucho más lentamente en otros sectores, y eso lleva a ese cambio en los precios relativos. Si en otro gráfico vemos los precios relativos, como sube mucho más rápido el precio de las manufacturas, pues el modelo prevé que haya un cambio en los precios relativos, los precios de las manufacturas suben mucho respecto a los servicios, y eso también era lo que nos decían los datos de la realidad, los estudios econométricos. Luego el modelo está replicando bien, en este sencillo modelo, simplemente con dos sectores, una estructura de costes y un shock de oferta, está replicando bien los datos de la realidad. Y esta sería la explicación que dan tanto a la inflación rápida y luego la desinflación rápida, que está explicada por estos sectores en que utilizan directamente el petróleo, y luego esa segunda ola de inflación más demorada en el tiempo, pero luego más permanente, que viene por parte de otros sectores. En el modelo, pues el sector de los servicios, que utiliza como input los bienes intermedios del sector de las manufacturas. Si damos un paso más y nos acordamos de queríamos explicar por qué Europa había tenido una recuperación más lenta, pues es coherente con esta explicación, porque en Europa los precios son se sabe que los precios son más rígidos que en Estados Unidos, y por lo tanto las respuestas de la inflación de servicios va a ser también más demorada en el tiempo, pero luego más resistente. O sea que la explicación de que una de las explicaciones de que en Europa se demore más en la recuperación, pues puede estar por esta mayor rigidez de los precios. Y eso se confirma con los datos. Cuando comparamos Europa y Estados Unidos en sus movimientos de inflación, se ve que en Estados Unidos sube más rápido la inflación y baja también más rápidamente, y en Europa todo se retrasa más en el tiempo. Y en cuanto a la inflación subyacente, lo mismo. En Europa tarda más en llegar, pero cuando tarda más en desaparecer. O sea, todos los datos de la realidad son coherentes con el modelo. Y lo segundo es que Europa es más importadora de energía.
como importa más energía frente a Estados Unidos, que tiene más autonomía energética, cuando Europa importa una energía más cara, pues los bolsillos de sus ciudadanos pues sufren un shock negativo de ingresos, tienen menos dinero para gastar y por eso baja más el consumo y baja más la inversión y tarda más en recuperarse. Es decir, que también esto es coherente con la recuperación más lenta de Europa respecto a Estados Unidos. Si pasamos a la segunda parte, que son las recomendaciones de política monetaria, aquí comparan lo que sería una política monetaria siempre contractiva, es decir, los bancos centrales, hay inflación, suben los tipos de interés, pero lo pueden subir más o menos. O sea, dice una política contractiva más débil, una política contractiva más fuerte. Entonces, cuando ven si la política contractiva es más débil, es decir, si los bancos centrales suben menos los tipos de interés, hay por lo tanto mayor inflación y por lo tanto un mayor cambio de los precios relativos. Pero los precios relativos, cuando cambian más, se acercan más a lo que cambiarían en una economía con precios flexibles. Esto lo que concluyen es que al cambiar los precios relativos se le da a la economía más tiempo para que reasigne sus recursos, sus trabajadores, sus capitales entre sectores. Y esto es eficiente, que la economía responda a cambios en los precios relativos. Si se compara con una política monetaria muy dura, que se suban mucho los tipos de interés y se baje rápidamente la inflación al 2%, sí, se consigue el objetivo del 2% de inflación y los bancos centrales en ese sentido cumplen con su cometido. Pero los precios relativos cambian mucho menos y se alejan cambian mucho menos respecto al óptimo de lo que cambiarían los precios en un sistema de precios flexibles. Luego, se da menos tiempo a los recursos de la economía en estos periodos de transición de cambiar de unos sectores a otros, de reasignarse trabajadores, cambiar de unos sectores, de unas empresas a otras y por lo tanto los resultados son más ineficientes y hay mayor pérdida de bienestar. Luego, su recomendación de política monetaria es que la política monetaria sea prudente y tenga paciencia. Paciencia en el sentido de que se puede permitir una inflación algo más alta durante un tiempo para que la economía se reajuste sus recursos y esto tiene resultados buenos en eficiencia. Siempre, lo dejan claro, siempre que no haya ningún peligro de que las expectativas de inflación se desanclen, pero les parece que eso es la situación tanto en Estados Unidos como en Europa, que ese peligro no se da, que las expectativas a largo plazo de inflación están bien ancladas. Y también que no haya ningún peligro de que haya una espiral precios-salarios y tampoco ven que esa sea la situación. Es decir, que si hubiera peligro de desanclarse las expectativas o de espirales precios-salarios, pues la recomendación sería distinto. Pero dadas que no ven ese peligro, la recomendación es mayor paciencia en la política monetaria, que es un debate que se ha dado en 2023, 2024, si los bancos centrales tenían que ser más o menos duros en su política monetaria. Y dada esta explicación que han dado sobre el origen de la inflación y cómo afecta de forma distinta a distintos sectores y cómo en algunos sectores explican esa inflación subyacente más postergada en el tiempo pero más permanente, hay que darle tiempo a que esa inflación va a ir también desapareciendo, dando a la economía tiempo para que reajuste sus sectores. Y esa es su recomendación importante. Luego las conclusiones son que, pues, la primera, que la inflación básicamente, esa inflación de estos 2021, 2022, 2023, viene explicada por factores de oferta, por shocks negativos de oferta. En esto coinciden con otro trabajo de los economistas Olivier Blanchard y Ben Bernanke, que también llegan a esa conclusión, que la mayor parte de la inflación viene explicada por estos factores de oferta, y es importante porque otros muchos economistas se centraron en el mercado de trabajo, como que el mercado de trabajo era donde estaban pasando las cosas y era lo que estaba llevando a la inflación a subir. Y las conclusiones de todos esos trabajos que esto es equivocado, que la inflación viene más por estos shocks negativos de oferta. La segunda conclusión es por qué la inflación subyacente es más duradera y más permanente y más difícil de vencer. Bernanke y Blanchard, la explicación que dan es que aunque la inflación que viene generada por
por los shocks de oferta, por las cadenas de suministro, va desapareciendo rápidamente. En cuanto desaparecen las disrupciones en las cadenas de suministro, en cuanto baja el precio de la energía, pues el proceso de desinflación es muy rápida, pero queda detrás una inflación subyacente más duradera y permanente que tiene que ver con los calentamientos que va habiendo en la sombra por detrás de los mercados de trabajo y la dinámica que se crea de expectativas de inflación, precios, salarios. La explicación de Verónica Guerrieri, de Lucrecia Reschin, es distinta, es la que hemos visto. Esa permanencia tiene que ver con que los shocks de oferta afectan de forma distinta a distintos sectores, que la inflación es distinta a las manufacturas y los servicios, y que por la estructura de costes y la rigidez de precios, la inflación en algunos sectores, como en los servicios en su modelo, pues viene más retrasada en el tiempo, pero es también más permanente y duradera, y le lleva varios años desaparecer. La tercera conclusión nos da hipótesis de por qué la recuperación ha sido más lenta en Europa que en Estados Unidos. Tiene que ver con su mayor rigidez de precios y con su mayor dependencia de la energía. Y cuarto, la política monetaria. Las recomendaciones es que la política monetaria tiene que ser restrictiva porque hay inflación y hay que bajar esa inflación y volver al objetivo del 2%, pero que esta inflación tiene mucho de temporal, no de permanente, y no solo temporal, la que baja rápidamente, sino incluso la subyacente es temporal, pero aunque se demore más en el tiempo, pero que hay que dar a las economías un tiempo para que reajusten sus recursos y dejar que los precios relativos pues suban. Y en especial que el Banco Central Europeo en 2024 pues tiene que tener mucho problema de no sobreactuar en política monetaria, de no subir en exceso los tipos de interés, porque Europa tiene una recuperación más lenta, con menos apoyos fiscales y dependiendo más de la energía. Esto es una explicación pues muy importante para explicar este episodio de alta inflación, pues después de 30 años de inflación muy baja que sorprendió a las economías después de la pandemia. Muchas gracias por la atención.